Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Santiago Maigual y mi persona, es Carlos Codo. A nosotros nos correspondió hablar sobre el capítulo 1 del libro La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, estructura de los hechos urbanos. Introducción, capítulo 1, estructura de los hechos urbanos. En este primer capítulo, Aldo Rossi plantea la manera en que debemos entender la ciudad. Explica que la ciudad no puede analizarse solo por sus funciones técnicas, sino que debe comprenderse como una arquitectura construida a lo largo del tiempo, formada por elementos que tienen identidad, historia y una permanencia que influye en su desarrollo. Rossi introduce conceptos fundamentales como los hechos urbanos, la memoria colectiva y el papel de la forma en la estructura urbana. Con esto propone una nueva manera de estudiar la ciudad, entendida como un fenómeno colectivo, histórico y cultural. Individualidad de los hechos urbanos. ¿Qué es un hecho urbano? Para Rossi, un hecho urbano es un elemento de la ciudad que tiene identidad propia. Esa identidad no depende solo de su función, sino principalmente de su forma y de su relación con el lugar, y de la memoria colectiva que lo acompaña. Cuando Rossi habla de individualidad se refiere a que hay edificios, plazas o calles cuya forma permanece a lo largo del tiempo, incluso cuando sus usos cambian. Un ejemplo claro es el Palacio de la Razón en Padua. Este edificio ha servido como mercado, tribunal y sede administrativa, pero su forma sigue intacta y continúa organizando la ciudad alrededor de él. Rossi explica que la ciudad es también un espacio cargado de experiencias. Cada persona vive los lugares de forma distinta. Algunos espacios evocan recuerdos, emociones o significados que se suman a su carácter. Por eso dice que la ciudad es el lugar de la memoria colectiva. La arquitectura no es solamente un objeto físico, es también el escenario fijo donde ocurren las historias humanas. Y como ejemplo también tenemos a la Plaza Mayor de Salamanca, que en estas imágenes históricas, la actual muestra cómo un hecho urbano mantiene su forma y su papel en la ciudad. Aunque cambien las actividades, las personas, la plaza sigue siendo el corazón social y simbólico de Salamanca. Este ejemplo refleja lo que Rossi llama memoria colectiva y permanencia en la arquitectura urbana. Los hechos urbanos como obra de arte. Rossi plantea que la ciudad puede comprenderse como una obra de arte colectiva. Esto no significa verla como algo decorativo, sino entender que su forma y su estructura son el resultado de intenciones estéticas, decisiones culturales y acumulaciones históricas. Varios autores ayudan a Rossi a sustentar esta idea. Por ejemplo, Levi Strauss afirma que la ciudad es a la vez un objeto natural y un sujeto cultural, es decir, pertenece tanto al mundo físico como al mundo de las significaciones humanas. Maurice señala que la memoria colectiva queda materializada en los espacios urbanos, es decir, recordamos a través de la ciudad. Y Camilo Cid demuestra que la belleza urbana no depende solo de los criterios técnicos, sino de cómo experimentamos las plazas, calles y espacios en su totalidad. Por eso Rossi dice que cada ciudad es un unicum, una pieza irrepetible. Y como ejemplo tenemos a Venecia y el centro histórico, la ciudad como obra de arte colectiva, donde la composición estética, la relación con el agua crea un unicum irrepetible. Cuestiones tipológicas. Para Rossi, la tipología es fundamental para entender la arquitectura y la ciudad. La idea de tipo proviene de Quatremère de Kinsey, quien diferencia claramente entre modelo y tipo. El modelo es algo concreto, que se copia tal cual. El tipo, en cambio, es un principio lógico y abstracto que da origen a múltiples formas distintas. Esto significa que un tipo es una estructura permanente pero flexible. Por ejemplo, la planta central en arquitectura religiosa es un tipo que ha adoptado muchas variantes a lo largo de la historia. Lo mismo ocurre con la casa corredor en vivienda urbana, que aparece en distintas épocas y culturas adaptándose a las necesidades de cada momento. Rossi afirma que los tipos permiten comprender cómo algunos elementos urbanos persisten, se transforman y se adaptan, incluso cuando cambian su función o su técnica constructiva. En este sentido, el tipo es lo que está más cerca de la esencia de la arquitectura,
aquello que permanece más allá del estilo y de los usos temporales. Inicialmente, el autor hace una crítica a la idea de explicar los hechos urbanos únicamente a partir de su función, visión que llama funcionalismo ingenuo. Señala que esta postura reduce la complejidad de la arquitectura y la ciudad y que impide comprenderlas de manera profunda. Afirma que explicar lo urbano solo por su función es insuficiente, porque las funciones cambian con el tiempo mientras que las formas pueden permanecer. Por esta razón, analizar la arquitectura solo como respuesta a necesidades funcionales es un método regresivo que no permite captar las leyes reales que rigen la forma urbana. También rechaza la versión biologicista del funcionalismo, que asimila la forma arquitectónica a un órgano, cuya existencia se justifica por las funciones que cumple. Según Rossi, esta idea tomada de la fisiología empobrece la lectura de la ciudad y convierte la forma en un mero esquema o recorrido sin valor propio. Por otra parte, argumenta que el funcionalismo se volvió atractivo porque facilita clasificaciones simples, por ejemplo, ciudades industriales, comerciales, militares, entre otras. Sin embargo, estas tipologías no captan la complejidad de los hechos urbanos. Cada función no tiene el mismo peso ni el mismo valor, y reducir la ciudad a un conjunto fijo de funciones ignora sus relaciones históricas, culturales, tecnológicas y estéticas. El funcionalismo ha influido mucho en cómo geógrafos, urbanistas y hasta arquitectos entienden y clasifican las ciudades. Esta forma de clasificarlas según su función sirve como una regla práctica, pero no alcanza para describir bien la ciudad real. Esto porque siempre hay elementos que no encajan del todo en una sola función, partes de la ciudad que tienen otros significados, historias o usos que no se pueden reducir a un único rol. Rossi señala que si aceptamos la idea de que una ciudad es lo que sirve para algo, caemos en explicaciones superficiales que pierden el sentido mismo de la forma urbana. Bajo este enfoque, los monumentos, la continuidad histórica y la individualidad de las estructuras urbanas se vuelven irrelevantes, lo cual no corresponde a la realidad. Finalmente, concluye que el criterio funcional puede ser útil, pero solo como un criterio entre otros, no como una explicación total. Sirve para organizar aspectos, pero no para comprender la complejidad profunda de la ciudad. El estudio urbano debe integrar otros niveles: forma, tipo, cultura, memoria, relaciones históricas y sociales. Problemas de clasificación. Se plantea que para entender la ciudad, el funcionalismo resulta claramente insuficiente. La ciudad es mucho más que un conjunto de funciones fijas. Es en realidad compleja, donde intervienen factores históricos, sociales, culturales, entre otros. Por eso se revisan algunos autores que aportan miradas más complejas sobre el fenómeno urbano. En primer lugar tenemos a Jean Tricard, quien sostiene que la forma de la ciudad depende de la estructura social que la produce. Propone estudiar la ciudad en tres escalas: la calle, el barrio y la totalidad urbana. Para Tricard, lo que realmente permite comparar hechos urbanos no es solo la forma física, sino el contenido social que les da sentido. Con esto se distancia de cualquier enfoque puramente funcional o de forma. Por otro lado, tenemos a Marcel Poet, que entiende la ciudad como un organismo histórico en crecimiento. Para él, cada hecho urbano posee un origen, una evolución y una permanencia. Esta visión permite leer la ciudad como una continuidad donde el pasado no desaparece, sino que influye en las formas presentes. Su aporte es resaltar la dimensión temporal y el proceso de transformación urbana. Por otra parte, está Pierre Levadan, que enfatiza en el concepto de persistencia. Él indica que muchas formas urbanas se conservan incluso cuando cambian sus funciones. Es decir, por ejemplo, una calle o un edificio pueden sobrevivir siglos, aunque ya no cumplan su uso original. Esto demuestra que la función no determina totalmente la forma, contradiciendo la base del funcionalismo, por ejemplo. Y como último autor está Francesco Milizia, representante del pensamiento ilustrado, que intentó ordenar la arquitectura mediante una clasificación racional según el carácter y la utilidad de los edificios. La complejidad de los hechos urbanos plantea que la ciudad puede leerse desde múltiples puntos de vista y a través de distintos métodos, porque su estructura es compleja y está hecha de factores que se entrelazan. Esa lectura casi siempre termina siendo interdisciplinaria, ya que ninguna disciplina por sí sola alcanza para captarla por completo. De las cuestiones que se mencionan, la más importante es la posibilidad de que exista una verdadera ciencia urbana, que permita entender mejor cómo estudiar la ciudad y qué aspectos considerar como esenciales. Pero para responder a esto se insta en que la ciudad debe entenderse como una construcción total,
todos sus elementos sociales, materiales, históricos o simbólicos participan en la formación de cada hecho urbano. La ciudad es expresión del progreso humano y solo puede comprenderse si se reconoce su carácter colectivo. Y algo relevante es que se destaca el papel de los historiadores, porque suelen ser quienes ofrecen la visión más completa del fenómeno urbano. Una historia bien hecha de una ciudad logra mostrar cómo nacen, se transforman o se desechan las ideas y obras que la componen. Por eso entender la ciudad implica ver los hechos urbanos como procesos colectivos que se forman y reforman con el tiempo. Y para finalizar, en la teoría de las permanencias y los monumentos, el texto desarrolla la teoría de las permanencias, planteando que entender la ciudad desde una mirada estrictamente histórica es insuficiente, pero que la historia urbana ofrece una base especialmente útil para captar qué elementos de la ciudad sobreviven al paso del tiempo. Se explica que las permanencias son aquellos aspectos del pasado que seguimos experimentando en el presente, formas urbanas, monumentos, trazados e incluso patrones de uso que se mantienen a pesar de los cambios sociales o económicos. La teoría de Poet y la Vedant sostiene que la historia de una ciudad no es solo una narración de hechos, sino la observación de cómo ciertos elementos resisten mientras otros desaparecen. Las permanencias se manifiestan tanto en elementos muy visibles como por ejemplo calles, plazas o monumentos, como en estructuras menos evidentes, por ejemplo el plano urbano, los ejes principales, la lógica de ciertos barrios, entre otros. A veces estos elementos cambian de función, pero conservan su significado que es profundo y continúan actuando como soporte de la vida urbana. Se resalta que las ciudades no pueden comprenderse sin reconocer esta mezcla entre continuidad y transformación. Muchos hechos urbanos parecen nuevos, pero en realidad continúan formas, intenciones o estructuras antiguas. Incluso cuando un elemento se deforma o se adapta, sigue ocupando su lugar en el tejido urbano y manteniendo una relación con su pasado. Las permanencias funcionan entonces como una especie de memoria activa que influye en el presente de la ciudad. Para estudiar una ciudad es necesario observar cómo conviven elementos estables con innovaciones. Estas coexistencias permiten entender su forma general, su arquitectura y la manera en que las funciones urbanas se reorganizan con el tiempo. Y finalmente, Rossi propone que una buena lectura de la ciudad requiere integrar estas permanencias con el análisis de la residencia, los elementos primarios, los monumentos y las transformaciones recientes. Solo así es posible construir una visión completa del proceso urbano y comprender por qué ciertos hechos persisten y otros desaparecen.